Aquí el problema es que ninguno de los probables derrotados va a aceptar su derrota, porque impugna el fraude. Y esto pues te da un tufo de que algo se manipuló. Y en Estados Unidos, mira, son los reyes del fraude, que no nos vengan con cuentos también. Tenemos el síndrome de Hillary Clinton. Las primeras son las encuestadoras que fracasaron de todas. No puede ser que se hayan equivocado tanto. Aquí es en el colegio electoral, no el voto popular. En el voto popular era más que esperado que Biden iba a aplastar. Porque además los demócratas es una coalición. Hoy tienen una ala izquierda que rompe mucho con Biden. Biden representa el centro. Por eso el primer mensaje que mostraste de su tweet era de unificación, ya ves, ¿no? Pero el país está muy dividido, realmente está balcanizado Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el escenario que se puede dar? Yo no sé si lo que va a suceder, pero va a ser muy difícil que Biden gobierne porque va a cometer muchas pifias. Y más cuando estás en el ejercicio del poder. Uno de ellos es, se invoca la enmienda 25. La enmienda 25 de la Constitución es demostrar que el presidente en turno no es apto para gobernar por la causa que quieras. En este caso sería por perturbaciones mentales. Entonces, ¿qué sucede ahí? Eso lo puede hacer el Congreso, o lo puede hacer el mismo gabinete, e incluso votando el vicepresidente en ese sentido. Entonces, escenario: quitan a Biden, que ya cumplió, digámoslo, ¿no? Como el Cid campeador, ya muerto casi, les da el triunfo a los demócratas. Suben a Kamala Harris a la presidencia, que es literalmente un instrumento de George Soros y de Hillary Clinton, y colocan a Hillary Clinton de vicepresidenta. Imagínate, va a ser algo inédito. ¿Lo van a aceptar los que perdieron? ¿Por qué? Vas a tener dos mujeres de presidenta, de una presidenta y otra vicepresidenta. Y además, fíjate, Hillary va a ser 2 veces presidente. ¿Por qué? O presidenta. Porque ella es la que controla a Kamala Harris. Es decir, vamos a tener algo inédito. Eso es una elección, pero mira, yo lo veo más con ojos estructurales. Es reflejo del caos interno que está viviendo Estados Unidos. Mira, con toda la humildad de rigor, yo lo predije. Vamos a tener un voto muy apretado, no sé si te lo dije a ti, y en segundo lugar, vamos a tener 2 presidentes con 2 resultados, y así se dio. Ahora, todavía no está saliendo el voto de Nevada, que se me hace extraño, porque son muy pocos los votantes, y además cuenta 6 votos electorales, pero suficientes para darle la presidencia a Biden con 270 votos electorales. Y está pidiendo Trump que se detenga el conteo, y lo va a impugnar. Entonces él se va a ir a impugnar, y esto se puede ir, yo no elimino esa alta probabilidad de que esto se vaya a la Suprema Corte de Justicia, donde, tú lo sabes, existen 9 magistrados. Acaba Trump de colocar a una magistrada, a Amy Barrett, y ahí tiene los republicanos a 6 de los 9. Mira, puede ser que Roberts, que es el presidente en esta rotación que tienen de la Suprema Corte, sea más neutral y diga no voto. Bueno, con 5 votos a favor te pueden hacer el síndrome Florida. Entonces, fíjate, tienes la conjugación del síndrome Hillary, es decir, que nadie daba un quinto por Trump, y hoy, pues ahí sigue coleteando, nos guste o no, y el síndrome Florida, de conteo de votos al final, y que decide finalmente la Suprema Corte. Bueno, ¿esto de qué te habla? Ve la evolución desde la elección de Florida hasta ahora. Hay que verlo en forma diacrónica. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues la descomposición, la delicuescencia de la convivencia estadounidense, donde los Alfredo, blancos... ¿se puede anular la elección en Estados Unidos? No sé si tenga esa capacidad la Suprema Corte, puede llegar a hacerlo, quizás, pero así. Acuérdate, yo no soy constitucionalista gringo,
Así que me acabas de hacer una pregunta difícil. Ahora, son las 8:36, seguimos platicando con Alfredo Jalife. En el caso de México, en este contexto, ¿cómo le va a México con todo esto que va pasando? Y los escenarios, a nosotros nos va muy si bien. Se confirma el triunfo de Biden. Mira, hay que olvidarse de ese maniqueísmo de lo frena uno, frena dos, los chayoteros prosoros ampliamente conocidos en México, Televisa, etcétera. Hay que olvidarse de eso. Televisa está cargadísima con Soros. Fíjate, no te dije Biden, con Soros, que es más importante. Bueno, oye, imagínate, no puedo pasar por alto esto, lo tengo que decir. Imagínate el grado de democracia bananera que tiene Estados Unidos, que uno de los hombres más ricos, que es Bloomberg, aliado de George Soros, sabes, él es el dueño del portal Bloomberg, que es muy importante, que tiene una fortuna de $50 mil millones, aportó los últimos 2 días antes de la elección, o 3, da igual, $100 millones, porque sabían que iban a perder Florida. Y tú sabes, era para el bail, para la fianza a los que están encarcelados y puedan salir a votar. A ver, una pregunta tonta. Si yo voy y saco a un encarcelado, que la mayor parte, por desgracia, nos guste o no, en Estados Unidos, de acuerdo a las estadísticas, son afroestadounidenses. Lo sacas por una condena relativa, ¿no? Se pasó un alto, lo que tú quieras. Bueno, ¿por quién va a votar cuando tú lo estás sacando de la cárcel? Obviamente, entonces, eso no puede ser. Es decir, hay una serie de anomalías en la democracia bananera que tiene Estados Unidos, que son inadmisibles. Es decir, tienen que repensar ellos muy bien la forma en la que están. Entonces, mira, en estos momentos, cuando tú me preguntas de México, a nosotros no nos puede ir mal por una razón. La relación de México con Estados Unidos es estructural, no es coyuntural ni es personal. Mira, hay datos que la gente no conoce. Un ejemplo, el mismo presidente Andrés Manuel. Ya ves cómo brincaron los de Televisa, los Krauses, toda esa fauna, ¿no? Los Aguilar Camín, los Castañedas, Zuckerberg, toda esa fauna que ya conocemos del viejo régimen. Bueno, brincaron incluso el ex embajador de México en Washington, bueno, de México entrecomillado, que era de Calderón, Sarucán Casamitjana, ¿no? Que ya ves que él fue hasta empleado de los Podesta, que tienen ahí un lío del Pizzagate, de pedofilia. Y pues él es gato de los Podesta, y los Podesta son empleados de los Clinton. Fue uno de los que más gritaron y protestaron contra la visita del presidente López Obrador, pero no era una visita de partido. Aquí no estás jugando Morena contra PAN o Pacquiao contra el Canelo. Digo, fíjate el nivel tan cavernícola con lo que abordan los problemas. Ahí era una visita de Estado. Y el presidente fue a firmar con Marcelo Ebrard, fueron a firmar el TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que además, a cuenta y riesgo si no hubiera ido, porque dependemos, nos guste o no, de los 6 principales ingresos que tiene México hoy, todos son dependientes de Estados Unidos. Nos guste o no, tenemos una relación bilateral muy, muy estrecha, y ahí te va la parte partidista. Cuando ni Andrés Manuel era presidente, ni Marcelo era canciller. Marcelo, cuando lo persiguió con 100 juicios, literales, 100, Mancera, pues se fue a refugiar a California con su amigo Villarraigosa, que tú sabes, él es un importante mexicano en California, y ahí lanzó 2 tweets que creo que si gana Trump, aunque estamos a 6 votos del triunfo de Biden, pero siempre hay milagros, nunca sabe uno, ¿no? Pues se la van a... yo creía que se le iban a cobrar, pero obviamente no va a ser así, porque él estuvo a favor de Hillary en la anterior elección y dijo, tenemos que detener como sea a Trump. Bueno, eso es electoral, ya se acabó lo electoral, y fue y participó en la visita con el presidente López Obrador. Otra que pocos saben, ni siquiera en Tabasco lo saben. ¿Lo puedo decir? Sí. Cuando Andrés estuvo en Tabasco, apoyó a Obama. ¿De qué estamos hablando?
Sí, sí me explico, ¿no? Entonces, mira, ellos tienen una excelente relación con el Partido Demócrata. Si tú te vas a la estructura del Partido Demócrata, se parece mucho a Morena, nos guste o no. Ahora, la política de Estado es otra cosa. Eso tú no puedes jugar, menos con una superpotencia del tamaño de Estados Unidos, cuando tenemos una relación asimétrica. Digo, no somos iguales por desgracia, ¿no? Digo, nos hemos hecho demasiado dependientes y más con los gobiernos del PRIAN. Entonces, ante esta situación yo no veo nadie. Aquí, mira, nosotros tenemos un instrumento maravilloso que se llama la doctrina Estrada, Emanuel. Es decir, el que gane, nosotros vamos a tener excelentes relaciones con él. Ahora, hay otro punto. Yo, si fuera demócrata, bueno, ve el discurso de Biden, que nos acabas de mostrar. Es un discurso que trata de ser, vamos a usar términos mexicanos, incluyente. ¿Cómo te vas a pelear con los votantes mexicanos de Estados Unidos que no van a aceptar represalias contra México, a quienes le envían 60,000 millones de dólares de remesas? No van a aceptar tampoco que se le vayan a la yugular al presidente López Obrador, además de que él es muy popular, el presidente López Obrador, en Estados Unidos, me consta, sobre todo en las comunidades mexicanas, no digo latinas, Yo, fíjate, hago una gran diferenciación. Para mí hay que poner mexicanos, es una cosa, y los otros son latinos no mexicanos. Son las 8 de la mañana, 43 minutos. Como siempre, Alfredo, muy interesante tu análisis. Yo agradezco estos minutos y la disposición de platicar. ¿Puedo aportar una idea más? ¿Puedo aportar una idea más? Por supuesto, te escuchamos. Mira, hay una idea más, la de ¿por qué no les conviene pelearse con los mexicanos en Estados Unidos? Al que gane. Porque los mexicanos, no quiero pecar de mexicanista a ultranza ni chauvinista. No es mi intención. Yo lo digo con datos duros y con la dinámica demográfica. Los mexicanos ya son la primera minoría étnica de Estados Unidos. Y de 10 a 20 años van a ser la primera mayoría étnica del país. ¿Por qué? Porque hoy, si tú ves las curvas demográficas, hoy los que son centennials, así se les conoce, o la generación Z de Estados Unidos, la mayor parte de ellos son mexicanos. Y en los próximos 10 años, ponle que los centennials anden ahorita de 10 a 12 años, pues vas a tener una explosión, va a ser la más explosividad demográfica no vista en Estados Unidos. Y esto va a llevar a que tengamos una neta mayoría mexicana, que va a estar casi a la par con los blancos. Además, los blancos están divididos. Velo, tienes a Trump, que es blanco supuestamente, nada más que él es presbiteriano, mientras que todavía los protestantes son mayoría en Estados Unidos, hay que reconocerlo. Y date cuenta de algo que nadie está diciendo. Sería ya ves lo que dijo Biden, de que sería el cuarto presidente que quita al que está incumbent, ¿no? El que está en el poder. Sí, pero no dice que él es católico. Ojo, Es decir, no vas a tener, ten cuidado con el asunto de Kennedy. Cuidado, Kennedy era católico. Entonces, allá hay muchas cosas que se abren. ¿Cómo van a reaccionar los protestantes, que todavía son mayoría en Estados Unidos? Eso es una pregunta de área muy fuerte, porque la vicepresidenta Kamala Harris, ella, tú sabes, el papá es afro, de origen haitiano, y la mamá es de origen indio, pero de religión hindú. Entonces ahí tienes a Kamala Harris, que es única en su género, porque es la primera vez que vamos a tener a una politeísta, fíjate, qué interesante, de vicepresidenta, y en un descuido se va a la presidencia, por todo el escenario que te manejé del artículo 25. Mira, esas cuestiones son muy interesantes. Yo las veo mucho porque así está confirmado Estados Unidos. En México eso hasta molesta, yo lo entiendo, yo vivo en México. Pero en Estados Unidos esas pesan mucho. Incluso Hillary vendría al rescate de ese grupo de cristianos, de protestantes,
porque ella es, si no me equivoco, metodista. Fíjate lo que es, ya sabes, los metodistas es una denominación dentro del gran grupo de los protestantes. Bueno, todo eso lo tenemos en consideración. Entonces, en resumen, yo te diría que si yo fuera estratega del Partido Demócrata, pues con quien menos me voy a pelear son con mis aliados naturales, que son los mexicanos. Entonces es un absurdo todos aquellos que digan, porque ganó Biden, perdió Andrés Manuel. Ya ves todas las caricaturas que saca el grupo Televisa, la fauna de Krause, los Krauses, ahorita ya hay dos, el Krause grandote y el chiquito, ¿no? Los Loretitos, Loretotes, todo eso, es el viejo régimen. Ellos representan intereses, no entienden la dinámica fina de la del reloj, de la gobernabilidad en Estados Unidos, que son cosas muy importantes. Bueno, ahora, si ellos quieren arriesgarse, así como se arriesgó Trump con el Black Lives Matter, los afros también pesan o también importan, pues mañana vamos a tener, yo no lo quitaría en el escenario, si es que empiezan a confrontar a los mexicanos por la visita de Andrés a la Casa Blanca, que además fue una visita de Estado, no fue una visita del presidente de Morena o de la presidenta de Morena o de uno de sus aliados, ¿no? Del PT o del Verde, etc. No, estás hablando de un estadista, el que representa al país, que obviamente fue a firmar un tratado, el MEC, México, Estados Unidos y Canadá, que es importante, que además no lo hizo el presidente López Obrador, fue hechura de Videgaray, porque digo, pobrecito Peña, ni estaba enterado de lo que se firmaba, ¿no? De Videgaray y de su instrumento, el de Alfonso Guajardo. Y tú recuerdas cuando ya fue elegido Andrés, él participa enviando a Jesús Seade, que era el subsecretario para Asuntos de América del Norte, con Marcelo Ebrard, a negociar algo que le pesa mucho al presidente, que tú lo sabes mejor que nadie, los tabasqueños lo saben, que es la cuestión del petróleo, buscar en qué defender la soberanía energética de México, que intentaron ponerla en el Tratado MEC. Entonces, realmente el TMEC, que fue a firmar el estadista, el presidente, es un tratado que fue hecho por su antecesor. Y ya obviamente ya no se podía quitar a esas alturas del partido. Entonces, mira, yo veo que desde el tratado de Bucareli, famoso, ¿sabes? La relación con Estados Unidos, bueno, ha tenido altas y bajas, pero ha tenido un continuum, podríamos ver, una continuidad de bilateralidad respetuosa, hasta cierto punto. Con Trump sí se saltó las trancas, pero luego rectificó porque necesitaba el voto mexicano. Pero al final del día yo veo todo lo contrario de lo que dicen. Yo veo que brilla intensamente en el futuro de Estados Unidos la aureola de los mexicanos. Así que los que sean partidarios de Andrés Manuel no tengan miedo de que van a haber represalias. Te agradezco mucho, Alfredo Jalife, siempre esta plática interesante con tu análisis de geopolítica. Gracias. Un placer.